¿Sabías que existe un país donde el maíz tiene más de 600 variedades, los volcanes parecen dormidos pero vigilan como dioses, y donde la historia, la cultura y el corazón de su gente laten con más fuerza que en ningún otro lugar? Ese país es México. Quédate hasta el final de este vídeo porque descubrirás secretos que ni los mismos mexicanos conocen, desde ruinas que desafían la lógica hasta mujeres que han moldeado la historia con una fuerza que no cabe en los libros. No te lo pierdas y, si te gusta lo que estás viendo, suscríbete para que sigamos explorando juntos los rincones más fascinantes del mundo hispano. México no es solo un país, es un universo paralelo. Un lugar donde el pasado y el presente caminan de la mano, donde la muerte se celebra con flores de cempasúchil, y donde cada rincón guarda una historia digna de una película. Ubicado en América del Norte, México tiene una superficie de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los 15 países más grandes del planeta. Su población supera los 127 millones de personas, lo que también lo posiciona entre los países más habitados del mundo. Lo primero que impacta de México es su diversidad. En un solo territorio puedes encontrar selvas, desiertos, playas paradisíacas, montañas nevadas y volcanes activos. El Popocatépetl, por ejemplo, ha lanzado fumarolas espectaculares incluso en pleno siglo XXI, recordándole a todos que la Tierra está viva. Desde el norte seco de Chihuahua hasta el húmedo sur de Chiapas, cada estado mexicano parece un país diferente con costumbres, acentos y sabores únicos. Y hablando de sabores, la gastronomía mexicana no es simplemente comida, es patrimonio de la humanidad. Literalmente. En el año 2010, la UNESCO declaró a la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde los tacos hasta el mole, pasando por el pozole, los tamales, las tlayudas y los chiles en nogada, cada platillo cuenta una historia que mezcla ingredientes prehispánicos con técnicas coloniales y creatividad moderna. No es exagerado decir que en México se come historia. Pero México también es tierra de contrastes. Tiene una economía que figura entre las 15 más grandes del mundo, con sectores poderosos como el petróleo, la minería, el turismo, la manufactura y la agricultura. A la vez, enfrenta retos enormes como la desigualdad, la violencia organizada y la corrupción sistémica. Es ese equilibrio inestable lo que lo vuelve tan fascinante, un país que, pese a sus heridas, no deja de bailar, de reír y de resistir. El arte mexicano no se puede encerrar en una definición. Desde los murales de Diego Rivera hasta los altares de muertos decorados en barrios humildes, México respira arte. Frida Kahlo, por ejemplo, es un ícono internacional que no solo representa el arte, sino la lucha, la identidad y la libertad femenina. Y eso nos lleva a un tema imprescindible, las mujeres mexicanas. Hablar de las mujeres mexicanas es hablar de una fuerza milenaria. Desde tiempos prehispánicos, las mujeres han ocupado un rol central, aunque a menudo invisibilizado. Las deidades femeninas como Coatlicue o Xochiquétzal eran veneradas por representar la fertilidad, el amor, la guerra o la muerte. En la época colonial, muchas mujeres indígenas preservaron sus lenguas, sus saberes y su resistencia frente a la opresión. Y en la era moderna, la figura de la mujer mexicana se ha vuelto símbolo de lucha, identidad y cambio. En la actualidad, las mujeres mexicanas representan más de la mitad de la población del país. Son maestras, científicas, doctoras, obreras, campesinas, presidentas municipales, activistas y artistas. Y aunque aún enfrentan desafíos como el machismo, la violencia de género y las barreras laborales, no dejan de abrirse camino. En política, por ejemplo, México es uno de los países con mayor equidad de género en el Congreso. En ciencia, destaca la participación de investigadoras reconocidas internacionalmente. Y en el arte, las mujeres siguen revolucionando la escena con fuerza y sensibilidad. Las mujeres mexicanas son también guardianas de la tradición. Son quienes enseñan a los niños a preparar los platillos de la abuela, quienes sostienen las festividades, quienes cuidan la lengua y la memoria de sus pueblos. En los pueblos indígenas, las mujeres juegan un papel clave en la defensa de los territorios y los derechos colectivos. Y en las grandes ciudades, lideran movimientos feministas que han puesto a temblar estructuras viejas y anquilosadas. Una figura particularmente emblemática es Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que en el siglo XVII desafió el pensamiento de su época con inteligencia, poesía y filosofía. Se convirtió en una de las escritoras más importantes del barroco hispanoamericano, y hasta hoy sigue siendo una inspiración para generaciones de mujeres que se atreven a pensar, a crear y a decir lo que piensan. Otro ejemplo moderno es María Félix, la Doña, una actriz que rompió estereotipos con su elegancia, su actitud indomable y su orgullo mexicano. Fue una figura que no solo triunfó en el cine, sino que marcó una forma de ser mujer, libre, firme y sin miedo.
Pero las mujeres mexicanas no son solo figuras históricas. Son también las madres que sacan adelante a sus familias, las jóvenes que marchan por sus derechos, las abuelas que cuentan historias alrededor del fuego. Son las que dan vida al país día con día, aunque muchas veces no salgan en los titulares. Ahora bien, si todavía no estás convencido del poder de México, déjame darte algunos datos que seguramente no conocías. México es el país con más museos en América Latina, y el sexto a nivel mundial. Solo la Ciudad de México tiene más de 150 museos. El metro de la Ciudad de México es uno de los más grandes del mundo y transporta a más de 5 millones de personas cada día. Y lo mejor, es uno de los más baratos del planeta. En México existen más de 68 lenguas indígenas reconocidas oficialmente, además del español. Eso lo convierte en uno de los países con mayor diversidad lingüística del continente. El ajolote, ese extraño animal que parece un Pokémon, es originario de los lagos mexicanos y tiene la increíble capacidad de regenerar partes de su cuerpo, incluyendo órganos vitales. El chile no es solo un ingrediente, es una identidad. México es el mayor consumidor de chile per cápita del mundo. Y sí, desde pequeños los niños aprenden a amar el picante. El Día de Muertos, que ha dado la vuelta al mundo gracias a películas como Coco, tiene raíces prehispánicas y coloniales. Más que una fecha, es un puente entre vivos y muertos, una muestra de cómo en México incluso la muerte puede tener colores y música. La pirámide más grande del mundo no está en Egipto, sino en México. Se encuentra en Cholula, Puebla, y su base es aún mayor que la de la Gran Pirámide de Giza. México ha ganado más de 130 premios Nobel. No, eso no es cierto, pero sí ha producido una generación de cineastas que han triunfado en Hollywood. Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro han revolucionado el cine con sus historias. El tequila y el mezcal no son solo bebidas alcohólicas, son rituales, identidad y símbolo. Solo pueden producirse legalmente en ciertas regiones del país, y su producción sigue métodos ancestrales. El Zócalo de la Ciudad de México es una de las plazas más grandes del mundo. Ha sido escenario de protestas, conciertos, fiestas patrias, celebraciones indígenas y hasta exposiciones de arte monumental. Pero si hay algo que distingue a México de cualquier otro lugar del mundo, es su capacidad de reinventarse. Este país ha pasado por imperios, invasiones, revoluciones, terremotos, crisis económicas y todavía sigue de pie, celebrando, creando y soñando. Esa capacidad de resistencia no nace de sus gobiernos ni de sus instituciones, sino de su gente. Y especialmente de sus mujeres, que han sido el alma silenciosa de cada reconstrucción, de cada nueva etapa, de cada paso hacia adelante. En los mercados populares, son mujeres quienes levantan desde la madrugada los puestos de fruta, tortillas o flores. En las zonas rurales, son ellas quienes crían hijos, cultivan maíz, recogen café y mantienen vivas las tradiciones que han pasado de generación en generación. En las ciudades, son estudiantes que protestan, profesionistas que lideran empresas, científicas que innovan desde sus laboratorios y artistas que retratan la vida cotidiana con pinceles y palabras. No podemos hablar de México sin hablar de su música. Y no podemos hablar de la música sin mencionar a las mujeres que han marcado época. Desde Lucha Reyes, la madre de la ranchera, hasta la poderosa voz de Chabela Vargas, quien desafió convenciones sociales, cantando con alma desgarrada sobre el amor y el desamor. O más recientemente, Natalia Lafourcade y Julieta Venegas, quienes han logrado un delicado equilibrio entre lo moderno y lo tradicional, llevando la música mexicana a escenarios internacionales. ¿Y qué decir del cine? Actrices como Dolores del Río y Katy Jurado abrieron camino en la edad de oro del cine mexicano, y hoy en día talentos como Yalitza Aparicio desafían no solo las barreras del idioma o la etnicidad, sino también los estereotipos globales sobre cómo debe lucir una actriz mexicana. México también se cuenta a través de sus símbolos, y entre los más poderosos está la figura de la Virgen de Guadalupe. Más allá de lo religioso, representa una mezcla cultural, un símbolo mestizo que une lo indígena con lo español, y que, curiosamente, ha sido interpretado por muchas mujeres mexicanas como un reflejo de su fortaleza, de su paciencia, de su devoción y también de su poder silencioso. La participación de las mujeres en el desarrollo de México también se refleja en las universidades, donde hoy representan más del 50% del alumnado. En ciencias sociales, educación y salud, son mayoría. Y en carreras antes dominadas por hombres, como la ingeniería o las matemáticas, su presencia va en constante aumento. Este cambio silencioso en las aulas es el preludio de un cambio profundo en la estructura del país. Pero no todo es avance. También existen sombras. El feminicidio, la violencia doméstica, la discriminación y la impunidad siguen siendo realidades que muchas mexicanas enfrentan a diario. Y sin embargo,
el movimiento feminista ha cobrado una fuerza impresionante. Las marchas del 8 de marzo, los pañuelos verdes, las intervenciones urbanas y los colectivos de búsqueda de desaparecidas han sacado a la luz lo que por años fue silenciado. Porque las mujeres mexicanas no solo están escribiendo la historia, están exigiendo justicia y verdad. Suscríbete al canal si quieres descubrir más historias como esta, llenas de alma, cultura y resistencia. Dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y comparte este contenido con quienes creen que ya lo han visto todo de México. Porque aquí, la historia apenas comienza.